La verdad es que sí, son muchas tardes de emoción lo que me preocupa esta campaña electoral, ¿no? No es que me haya ido ni haya estado ausente, he estado donde tenía que estar como diputado en el Congreso, en la obligación que se me dio y haciendo, como siempre, pues lo que se espera de uno. Y cuando no se espera más, pues te limitas a lo que se espera de uno. He seguido predicando de otro modo, hablando de algo que trabajé mucho en el Ministerio, como fue la represión de la dictadura hacia los ferroviarios, los casi 90.000 ferroviarios represaliados por la dictadura, una página desconocida que yo me he dedicado a divulgar por toda España. Pero no me he metido en más historias porque tampoco me correspondía. Y así es que en esta ocasión, pues abiertamente ya tengo la satisfacción de poder participar en todos estos actos que son todos de reencuentro, ¿no? Decía Alejandro, de todos los títulos, dejarme que me quede y pueda mantener el de amigo. Es el que más me interesa. Eso es lo que permanece, ¿no? Y además porque viene de amor, y eso es muy bonito. Así es que muchas gracias, Alejandro, por permitir estar en la campaña de la candidatura alicantina, salirme hoy de Valencia. Es la única excepción que he querido hacer, porque el resto, pues creo que soy miembro de la candidatura de Valencia y mi esfuerzo tiene que estar en la circunscripción de la provincia de Valencia. Efectivamente, como todas las campañas, generan mucha tensión, ¿no? Están cargadas de emociones y de cierta ansiedad, porque cuando uno está convencido de su acción, de su propósito, de sus ideas, pues notas ahí muchas veces cómo estas no se abren paso con la facilidad que uno quisiera, ¿no? Y todas las trampas y obstáculos que encuentras para poder desarrollar esta labor. Y todas las elecciones son importantes, claro que sí, son ejercicios en los que se decide el futuro de un país, pero de un país con personas, no de un territorio nada más, sino los proyectos vitales de mucha gente que además, para su desarrollo personal, para tener un proyecto de vida, necesita de los poderes públicos y de las políticas públicas, ¿no? Todas son importantes y siempre lo decimos, pero nunca nos habíamos visto en un cuestionamiento tan involucionista como el panorama con el que nos enfrentamos ahora. Eso es cierto, porque nunca nos habíamos encontrado con una derecha radical desacomplejada. Pero tampoco sigamos a la liebre. Cuidado, porque esto es casi anecdótico respecto del actor principal, que es la derecha radical de este país, que se ha radicalizado, que es el discurso que comparte ese PP que decía que era un partido de Estado con la ultraderecha. Pero la ultraderecha no es nada distinto realmente de lo que es el Partido Popular. Cuidado, porque es que al final parece que no, los malos son estos, los otros pues son y no nos gustan, pero al menos nada, ¿eh? Yo cuando vi la negociación, la foto de la negociación para conseguir el gobierno Valencià, esos 6 que estaban ahí eran 6 del PP. ¿O no? Es más, había alguno con tarjeta de Vox que era fundador de AP. Era más del PP que los que tenía enfrente. Tenían más derechos de origen. Y Barrera, el PP, con Camps, ¿no? El de los trajes. Y el otro, el Flores, pues igual, el que estaba a propuesta del PP, siempre ha sido un PP. Eran 6 del PP. Lo que ocurre es que en el proceso de colapso del proyecto del Partido Popular con Mariano Rajoy, que es un proyecto político fracasado, que donde evidentemente demostró su extenuación, su colapso, fue con el desafío territorial independentista de Cataluña. Pues ahí vimos cómo esa fuerza política empieza a tener decisiones. Por un lado, Ciudadanos, en plan de esa pregunta eterna que nos hacemos en España: ¿cabe en España una derecha moderna, europea, liberal, regeneracionista? ¿Cabe? La conclusión ha sido lamentable, han desaparecido, parece que no acaban de caber. Y por el otro lado, sale una
excrecencia identitaria de la derecha franquista que se siente humillada y empieza a recuperar señas gloriosas del pasado imperial, glorioso, nostálgico del franquismo, revisando nuestra historia incluso hasta la Edad Media, poniéndose ahí de conquistadores, épicos, el Cid, en fin. Bueno, por no hablar de la historia reciente, porque ellos nunca asumirán la historia de la lucha por la libertad en este país. Son tan necios que ni siquiera son capaces de reivindicar a los liberales de este país que lucharon por la libertad frente al absolutismo. Esos huérfanos de la historia que yo siempre he dicho que nos toca a nosotros reivindicar como parte de la historia de la lucha por la libertad, no tienen ningún pasado al que se le asocie por la lucha por la libertad. Y como mucho nos hablan de la transición, eso sí, nos aclaran que la transición, acabo de leer estos días, fue un acto de generosidad por parte de quienes en ese momento tenían el poder y se desprendieron para que todos pudiéramos elegir democráticamente. O sea que esto es una gracia. No creeros que habéis luchado. No, nos lo han regalado para que nos entretengamos un rato. Y es verdad que algunos piensan que nos lo han entregado y regalado y que por lo tanto derecho el justo, porque toda concesión graciosa no incorpora ni integra derecho alguno, No nos lo vayamos a creer. O sea, vamos a ver, el Partido Socialista puede gobernar a temporadas, como ha dicho Alejandro, de ocupa muchas veces, y por tiempo limitado, porque enseguida se pone toda la operación en marcha para cargarse al líder, que es tanto como cargarse a la cabeza. Y ya sabemos el proverbio chino, ¿no? Cárgate el tronco y los monos se dispersan. Ellos a la cabeza. Claro, siempre. Llega un momento, Felipe, ¿cuánto tiempo? Ya es suficiente, no aguantamos más. Campaña. Zapatero, ¿segunda legislatura? No, 2 no. 8 años no, por favor. A por él. Nosotros, vamos, 5 años. ¿No? Pues demasiado, inaguantable. Siempre somos estos ocupas. Siempre conseguimos el poder por un contratiempo. Pero ojo, a nosotros aún es así. Pero lo que era una verdadera línea roja, y ese ha sido el gran problema irresoluble de este gobierno de coalición, es que otros, más a la izquierda, esos sí que no pueden formar parte de ningún gobierno en España. ¿Nos ha quedado claro o no? Por eso pasamos de gobierno ilegítimo a gobierno criminal. No pueden gobernar. Y hablan comunistas como un insulto, como una cosa... Uy, ¿comunista dónde? ¿Os acordáis? Los que tenéis memoria de la dictadura, que era un comunista. Lo peor, lo más depravado, lo más execrable que podía uno encontrar era un comunista. Bueno, de hecho no te los podías encontrar porque estaban todos fuera o en la cárcel. Y el que no, escondido, lógico. No fuera a acabar en lo mismo, en la cárcel, muerto o fuera. Y a nivel parlamentario, exactamente igual. Los comunistas y algunos especímenes pueden quedar muy atractivos en un parlamento democrático. Es más, si no están, tampoco sería muy democrático. Pero con un límite, Estarán ahí, pero acordar con ellos nada. Reconocerlos, nada. Solo son un adorno democrático. Esas son las líneas que plantearon algunos desde la transición y se creen que todavía se mantienen permanentes porque esta democracia no ha madurado. Y entonces se permiten el lujo, sin ningún rubor, de que les sobra un buen trozo de la representación parlamentaria, que es tanto como decir, les sobra buena parte de la voluntad de las españolas y de los españoles. Y esa es toda la película. Y por eso ganamos una moción de censura. Oye, primera moción que se gana, que eso tiene mucho mérito. Pues no. Oye, y con la misma resultado que una investidura. Solo que la investidura de ellos
Si no es por nuestra colaboración, no sale. En la moción de censura no nos ayudaron ninguno de estos. Oye, pues tuvimos que convocar elecciones, con la coartada de que no se aprobara el presupuesto, porque nos iba a pesar mucho la losa de que no nos sabían, que no éramos el partido que había ganado las elecciones. Así es que nos vimos en la obligación de ganarlas, y las ganamos. ¿Y ahora qué? Pues tampoco. Oye, pues que no quiero pactar con Podemos, porque sabíamos lo que iba a continuación. No era un problema de dormir o no dormir, sabíamos que se abría la veda contra el gobierno. Y no hicieron nada. No, búscate la vida, búscate la vida. Yo hablé con ellos, oye, que nos hemos abstenido una vez, ¿y no queréis que entre Podemos? Pues, ¿hacer lo propio? No lo hicimos nosotros. Respuesta, nuestros votantes no nos han votado para que facilitemos un gobierno socialista. Ah, los nuestros sí. Los nuestros son facilones para todo. Tuvimos que ir a elecciones. Entre medias, hubo unas elecciones muy importantes, autonómicas donde tocaba, municipales y europeas, que no dejaban de ser un test de confirmación en torno a la confianza a un partido. Y las ganamos. Por lo tanto, demostramos que seguíamos siendo la fuerza más votada. Tampoco valió. Así es que nos tuvimos que ir a unas elecciones. Nuevamente, para que nos reconocieran que hemos ganado. Entre tanto, oh casualidad, víspera de las elecciones, sale la sentencia del procés. Y salen esas penas. Se incendia Barcelona. Nos toca a nosotros gestionar la política o la falta de política, según se vea, con que el gobierno de Rajoy encaró el desafío independentista. Que no solamente no pudo impedirlo, sino que además lo judicializó como única medida. Y las penas, la administración de esa política, nos toca a nosotros. Se nos incendia Barcelona y, lógicamente, tuvo consecuencias electorales. Es entonces, y habrá que recordarlo por si acontece nuevamente, cuando Abascal dijo la mejor receta. Estas que se les recurren a ellos. Hay que mandar los tanques a Barcelona. ¿Os acordáis? Y si no os acordáis, yo lo refresco porque las cosas pasan muy rápido. Oye, ahora sí volvimos a ganar las elecciones. Oye, 2 veces, ¿te vale? Hemos vuelto a ganar, ¿te vale? No les vale. No les valió. Y tuvimos que, con algo menos de representación, porque efectivamente perdimos algunos diputados, perdimos la mayoría absoluta en el Senado, Podemos también perdió diputados. Por lo tanto, nos costó más esfuerzo conseguir la investidura, después de haber intentado otra cosa. Y ya, a partir de enero, efectivamente, no se nos dio ni un solo día de tregua. Ni un solo día de tregua. Con la desventura de que en marzo nos vimos obligados a decretar el estado de alarma por una pandemia que nos llegó entonces. Y que debía haber marcado toda la legislatura. Lo digo porque yo sé que todos queremos olvidar los malos tiempos, los malos momentos, lo que hemos sufrido, las pérdidas que hemos tenido, los obstáculos que supuso para nuestras vidas. Todo eso lo entiendo. Las ganas de vivir que todos tenemos hacen que esas cosas queramos superarlas. Pero no olvidemos las lecciones, no olvidemos nuestras obras, no olvidemos nuestra propia grandeza. Hay que reivindicar ese tiempo desde el punto de vista del esfuerzo, del compromiso, de la responsabilidad, de la disciplina social, que fue un ejemplo este pueblo, que no ha sido de este gobierno, que no quiero el mérito para este gobierno, sino para este pueblo que supo aceptar la situación y supo comportarse y se confinó y se sometió con disciplina y con responsabilidad y se cuidó e impidió que otros se enfermaran por cuidarse. Y se vacunó, y conseguimos una gesta única. Nunca creímos que este pueblo fuera capaz de eso. Cuando la cosa en China empezó, decíamos todos de risa, pensando que China quedaba lejos, en un mundo global. Que en España no seríamos capaces de eso, y fuimos capaces, porque entre otras cosas este pueblo ha demostrado muchas veces ser capaz de todo,
Y esa gesta, hay que ponerla en valor. Simplemente por agradecérselo a la gente. Lo lideró este gobierno, es cierto. Pero si no hubiera contado con nuestra gente, nada hubiera sido posible. La gente trabajó. No hubo ningún problema de desabastecimiento. La economía no se hundió. Los puestos de trabajo no se perdieron. Se mantuvieron las políticas sociales en plan extensivo. Protegimos, por ejemplo, la vivienda. ¿Cómo le íbamos a decir a la gente, confínate y al mismo tiempo te saco de casa con un desahucio? Pero aún así ayudamos a la gente a pagar su alquiler. A los propietarios de los pisos a asegurarse que iban a cobrar el alquiler. Garantizamos todo eso. Le dimos un escudo social impresionante, una protección total. El Estado llegó a pagar las nóminas de la mayoría de los trabajadores de este país. Y en ese contexto tan difícil, encima aprobamos un derecho que desde los años 80, ahí veo a Concha Andrés y a Antonio Torres, cuando estábamos en la Consellería y hablábamos del ingreso mínimo vital, entonces se llamaba de otro modo, vosotros lo recordaréis más que yo, nos parecía eso una utopía. Oye, y lo hemos conseguido en la peor coyuntura económica, cuando no había recursos, y podrá ser un derecho todavía con dificultades para acceder a él. Seguramente habrá que mejorarlo para que sea más accesible, pero el derecho existe. Esa es la diferencia entre una gracia, una concesión y un derecho, que el derecho siempre se puede evocar. Y ese derecho está ahora, igual que hemos hecho con la dependencia después de que estos la recortaran, o con todas las ayudas al desempleo. Y ya lo último, las pensiones, los salarios, todo esto se han hecho en este contexto. Mirad, cualquier gobierno, solamente con hacer frente a la pandemia y dejar al país en la situación en que quedó, ya no tendría que haber hecho nada más. Y sin embargo, este gobierno no se dejó llevar exclusivamente por eso, sino que en toda esa crisis seguimos desarrollando la agenda de transformación y los compromisos de investidura que nos planteamos todos. Y como siempre ha pasado con un gobierno socialista, siempre conquistas en derechos y libertades. Siempre. No hay ningún gobierno socialista que no haya tenido un sello propio en una libertad más, en un derecho más, en algo más por la dignidad de las personas. Por ejemplo, Ana, la eutanasia. Esto pasa así como nada, pero tiene que ver con algo profundo que tiene que ver con la dignidad de las personas. Porque igual que tenemos que ayudar a vivir dignamente, también tenemos que permitir que la gente muera dignamente. Porque es el mismo proyecto de vida. Y de la misma forma que decimos que nadie nos puede decir cómo tenemos que vivir, nadie nos tiene que decir cómo poner fin a nuestras vidas. Esto es la esencia de un socialista, la dignidad por encima de todo. La esencia es esa, la dignidad de las personas por encima de todo. Y lo hemos hecho. Entonces, este es el momento de la rendición de cuentas. Nos comprometimos en una investidura, una serie de acuerdos. La pregunta es, ¿los hemos cumplido? ¿Hemos hecho frente a las adversidades y eventualidades que no estaban previstas, como la propia pandemia, la guerra con Ucrania, un volcán por medio y tantas cosas que el comentario de muchos era, bueno, ¿qué más nos falta? Y todo hemos hecho frente, pero reaccionando de modo inmediato, no pensando, a veces, claro, con algún error, pero la ansiedad y la presión por responder ha sido permanente. Estamos pagando, todo el mundo lo nota, ¿no? Yo pago luz, agua, y ya sabemos el precio. ¿Cómo estaba y cómo está? Gracias al timo ibérico. Al timo ibérico. Ahora mismo España, según el PP, tendría que estar hundida. Ya lo decían, se avecina un crack. Los precios del gas y la luz no lo van a soportar. La inflación se nos va a comer. Oye, el apocalipsis eran estos jinetes del apocalipsis. En el fondo, qué lamentable es que un partido que quiere gobernar España y gestionar los anhelos de la gente desee tanto mal a la gente.
Es increíble esta filosofía de cuanto peor, mejor para nuestras opciones. Y eso es lo que demostraron en la pandemia. Ahora nos han de juzgar. Algunos nos quedamos ahí sacando hasta 3 ediciones del BOE por día. El Boletín Oficial del Estado llegó a tener 3 ediciones diarias, hasta bien entrada la noche, porque teníamos que estar reaccionando sobre la marcha. Y también con la guerra de Ucrania, y para combatir la inflación y los precios de la energía, hemos tenido que hacer lo mismo. ¿Qué han hecho ellos en ese momento? Mirad, todos sabemos que en nuestras vidas a la gente se demuestra su calidad. La valoramos cuando en nuestros peores momentos se pone a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Ahí descubrimos quién vale. Pues al Partido Popular, en los peores momentos de España, no solamente no ha estado a la altura de la lealtad y de la responsabilidad que debían, sino que lamentablemente ha intentado utilizarlo espuriamente para derribar un gobierno, sacando a la gente en la calle cuando se podía contagiar, para agredir, para insultar y para reclamar una libertad que no era sino la libertad de insultar, de ofender, de explotar, de humillar, la libertad que la derecha siempre se ha erigido para ellos, para sus élites y que nunca ha querido realmente compartir. Es que decir, pero es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito reclamar libertad eludiendo la responsabilidad. Y yo entiendo que la responsabilidad es muy antipática, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos y les está diciendo lo que tienen que hacer y tal, te tornas muy antipático. En cambio, la frivolidad es simpática. Vámonos de fiesta, pasa de esto, eso es simpático. Y claro, la simpática de Díaz Ayuso se podía permitir la irresponsabilidad porque sabía que había un gobierno que no se lo iba a permitir. Y por eso ella podía mandar a la gente a la calle, y no poner ningún problema, en fin, porque el gobierno sabía que no lo iba a hacer. Como ahora mismo con las expectativas que crea la ultraderecha y la propia derecha, cuando dice vamos a rebajar los controles sanitarios para el ganado, ¿no? O el otro, en Extremadura, vamos a flexibilizar la red Natura 2000. Pues menos mal que está Europa. ¿Pero creéis que no lo saben? Bueno, algunos ni lo saben, son ignorantes. Lo que son unos caras que lo que hacen es ofrecer a la gente cosas que saben que no se van a poder cumplir. Es que dicen eso y luego no hacen ni una visita a Bruselas, de verdad. Pues esa es la situación que tenemos. El problema es que nos vamos a unas elecciones donde nos jugamos la convivencia democrática, ya no la calidad democrática, la convivencia, porque los sembradores de odio atentan contra la convivencia. Fijaros, Rajoy el otro día dijo una cosita, ¿a quién le importa esto del animalismo y de los trans? ¿A quién le importa? Pues digo yo que a los animalistas y a los trans, seguro, como mínimo, ¿no? Que mientras no sea de todos, no importa. Pues eso es la democracia. Preocuparse y tomárselo como importante lo que para una persona es importante. Porque tenemos que gobernar para todos, no uniformizar a nadie, sino atender las sensibilidades de cada grupo de población que tenga un problema como fundamental. Y si para los trans es fundamental eso para sus vidas y para evitar la extinción de sus vidas, es importante para los demás. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Empatía. Por eso no la tienen, no tienen empatía. Por eso no entienden que cuando uno dice, uy, ¿tú vives demasiado bien y eres de izquierda? ¿Cómo puede ser que teniendo todo lo que tienes seas de izquierda? Pues se llama empatía. Efectivamente, que es lo más importante, no es un resentimiento, no es una apuesta de resentimiento. La izquierda no somos unos resentidos, todo lo contrario. Somos solidarios, fraternos y empáticos con el que sufre. Por eso estamos en el socialismo, por los que sufren. No hace falta que uno sufra, sino es intolerable ver que alguien puede sufrir y que en tus manos está la solución y tú no lo hagas. Eso se llama empatía y responsabilidad.
Y es lo que no tienen. Mirar, en estos años, y voy a ser claro, porque ellos no se cortan, no solamente no nos cortan, sino que nos quieren cortar la cabeza. Nunca habíamos tenido la posibilidad de que tuviéramos gobiernos que no comparten los derechos humanos. Esto no se ha dicho, pero yo lo quiero decir, y me voy a hartar de decirlo. Porque cuando uno llama mena a un niño y le niega la protección a la que tiene derecho por el ordenamiento internacional, que está dentro de los derechos humanos, no cree en los derechos humanos. Cuando uno no respalda, no apoya, no respeta la diversidad sexual, está cuestionando un derecho humano básico. Lo mismo con la igualdad entre hombres y mujeres. Lo mismo que la lucha contra la pobreza. Lo mismo que la lucha contra el cambio climático. Son todos derechos humanos de hoy. Y no, la ultraderecha no los comparte. No los comparte. Cuando tira la Agenda 2030 a la basura, claro, juega con la ignorancia de la gente, que dirá, ¿Agenda 2030 qué es eso? Pues no es sino la actualización con indicadores y objetivos temporales para el cumplimiento de los derechos humanos. Ah, tú, a la porra. O sea, pues no me interesa. O sea, me interesa que queden ahí escritos como una cuestión dogmática de principios inaplicables. No. Cuando hay un compromiso para su aplicación, no nos interesa. Pues esa es una formación que no respeta los derechos humanos, que no respeta la ciencia, que ya a estas alturas de la vida, oye, qué fracaso de la educación, ¿no? Qué fracaso de la civilización. ¿Qué diría Galileo, por favor? Tenemos presidiendo las Cortes a una señora licenciada en Ciencias de la Religión. Vamos a ver, o se es ciencia o se es religión, no lo sé. O sea, ¿cómo se puede hacer ciencia sobre el dogma? Pero ahí la tienes presidiendo. Y otro negacionista de vacunas en Aragón. Es que creo que han hecho un perfil y cumplen los mismos requisitos todos, como el de Baleares. Ese negacionismo antivacunas. Hoy, pues si son un peligro para la humanidad. Ah, pero no pasa nada. Es que el PP los considera como estos elementos fastidiosos. Mira, está un poco mal, pero lo vamos a controlar. O sea, el perro lo tenemos atado, ¿eh? Y yo os digo, el dueño de un perro así, es porque es bastante así. Y la ultraderecha no tiene proyecto político, no tiene proyecto político propio. Lo decía Walter Benjamin hace ya 50 años, o más, en el 67, no sé qué tiempo ha pasado, 50 y tantos años, que decía que la derecha radical, la ultraderecha, no tiene proyecto. Su proyecto es el medio, y el medio es la propaganda. Si os dais cuenta, ellos están siempre en la propaganda, porque el proyecto en definitiva es el mismo, es el neoliberal de la derecha. Estos son los sicarios de la derecha, los que salen ahí, como este que baja del atril. Yo no voy a bajar, tranquilos. Baja del atril y se encara. Ahora, esos sí son más valientes. Ya estaba la policía para impedir que llegara la mano. O sea, es que... Porque mira qué cobardes son, ¿eh? Lo son, porque yo lo vivo a diario con ellos. Lo vivo a diario. Pues, en serio, son los sicarios. Cuando la derecha se ve muy amenazada por la ofensiva de la izquierda y empiezan a conseguirse más derechos de lo que la derecha económica está dispuesta a dar, te mandan a los sicarios. Esta es la historia del fascismo, no os riáis. Ha sido dramática. Así fue en el periodo de entreguerras. Cuando la derecha ya no quiere negociar más, no quiere soltar más derechos, te manda a los perros, y son estos. Porque ellos no quieren que se suban las pensiones, no quieren que se suban los salarios, no quieren que se den derechos a las personas, y sacan a estos, que es carne de cañón,
la carne de cañón del fascismo. Me da igual como los queramos llamar. Yo por la etiqueta no me voy a pelear. Fascismo, postfascismo, neofascismo, nacionalpopulismo, me da igual. En esencia, naturaleza, es lo mismo. Voy cortando porque si no, me vais a decir, oye, tírate 5 años más sin venir. Tenemos que elegir. Yo, lo mismo que os digo con la pandemia, os lo digo con esto. Este no es un partido tutor. Este partido no es la vanguardia del proletariado. Este no es un partido que le tiene que decir a la gente lo que tiene que hacer o dejar de hacer, ni que trata de regular sus vidas. Este es un partido que representa a los que más necesitan de la política pública. Es un partido que tiene que tener la capacidad para interpretar, como decía Salvador Allende, los anhelos de bienestar y felicidad de la gente. Ese es nuestro papel. Por lo tanto, al Partido Socialista, lo digo tranquilos porque están muy preocupados de qué nos va a pasar, al Partido Socialista no le va a pasar nada. Va a seguir existiendo como estos 144 años de historia. Seguiremos estando donde nos diga la gente. Y si la gente nos hace un encargo, lo cumpliremos lo mejor posible. Y si nos pone porque nos quita la confianza, trabajaremos para volverla a ganar y recuperarla. Tranquilos que no pasa nada. Yo llevo 47 años aquí, voy a seguir estando y vosotros vais a seguir estando con ese compromiso largo. Ese no es el problema. Lo que tiene que salir la gente ahora es a defenderse a sí misma. A sí misma. Hay 10 millones de pensionistas. 10 millones en este país. ¿Puede haber algún pensionista ofendido, molesto, porque le hayan subido la pensión? Que igual lo hay, ¿eh? Igual alguno dice, yo estoy muy enfadado con esta subida de pensión. No me merezco tanto. Me sobra. No sé, debe haber alguno así. Pregunto. Porque claro, el PP no quiere esa subida, pero por activa y por pasiva. Lo ha venido demostrando. Hoy, Alejandro, has hablado de la comparecencia de Feijóo. Claro, uno ve que dice, no nos merecemos un presidente que mienta. Oye, ¿por qué haces tantos méritos? Bueno, ¿tú descartado? ¿No eres presidente y ya mientes mucho? Es que no para de mentir. Pero lo peor es la otra. Yo que soy una persona moderada, centrada, modesta, hoy hemos visto la soberbia, discutiéndole los datos. Va a tener que rectificar. Va a tener que rectificar. Una soberbia. Todavía no es presidente y ya... Oye, se ha hecho con soberbia. Imagínate cuando pudiera ser algo. Tremendo, ¿no? Pero el problema, ¿sabéis? Ya no es que mienta respecto de... y esa soberbia que comento. El problema es que se ha burlado de esos 10 millones de pensionistas. Se ha burlado porque les ha dicho que les subía la pensión cuando era mentira. No ha dicho una mentira sobre qué hizo anoche. Si hizo una escapadita o no, o yo qué sé, o si se compró un pantalón de una forma o de otra. No ha mentido sobre eso. Ha mentido sobre el poder adquisitivo, sobre la capacidad, sobre la que la gente ve, siente, lo nota, sabe lo que le han subido. Y entonces se ha reído de la realidad de 10 millones. Entonces no me entra en la cabeza que alguien pueda votar contra su propio interés. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa reflexión, no más. ¿Tú quieres que tu pensión se mantenga? Al menos vos lo ha dicho claro, está en contra de la subida de pensiones. El otro también, pero finge. Por eso os digo que son lo mismo, solo que uno va descarado, desacomplejado, y el otro cínico, lo oculta. Pero son lo mismo, porque el proyecto es el mismo. Es el proyecto neoliberal, el mismo. Los trabajadores, que ahora tienen los derechos más consolidados a través de la reforma laboral, y también han tenido una subida impresionante del salario mínimo, con un compromiso que tenemos de seguir elevándolo. Van a votar al Partido Popular, que está en contra, incluso aunque los empresarios estén de acuerdo. Las mujeres. Esto de que violencia de género, violencia intrafamiliar, es un problema de conceptos y sabemos todos de qué hablamos. No. Los conceptos entrañan no solo contenidos, sino acciones. Y no es la misma respuesta que cabe en un caso y en otro. No es lo mismo.
como cuestionar el derecho al aborto. ¡Otra vez! ¿No os dais cuenta que toda la historia de democracia, este derecho siempre está cuestionado? Que se reitera, se reitera. Entonces, ¿las mujeres pueden votar a un partido ultra? ¿Pueden? Yo solamente lo estoy diciendo en la campaña. Mirad, no votar al Partido Socialista, votaros a vosotros por una vez. Votaros a vosotros. Miraros. Soy trabajador, soy pensionista, soy un empleado público, soy autónomo. Hombre, vamos a ver, si eres del IBEX, no tengo nada que decir. Porque hoy he visto que el IBEX cuando más gana es cuando está a la derecha, pero con claridad. Ahí no tengo que decir. Pero ¿sabéis que los del IBEX, los directivos del IBEX, son muy pocos? Aunque a veces parezca que son muchos por el ruido que hacen. Pero son muy poquitos. En cambio, la mayoría es gente con muchos problemas, con muchas necesidades, con muchas carencias. Y a esos nos dirigimos. Y a esos hay que decirles, mírate al espejo, reconócete, asume de qué vives, qué necesitas, quién te ha ayudado. Vota por ti. Es lo que tenemos que hacer. Así es que, compañeras y compañeros, un gusto. Me tenéis siempre. Pero el domingo, a votar por toda nuestra historia. Toda nuestra historia. Hace 44 años los españoles dijeron no al franquismo, no a esta derecha que ahora viene. No les traicionemos. Adelante.